En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión, el 214, que se edita para las poblaciones de la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. De igual manera, pues, se subirá a YouTube para que todos los paisanos de estas dos provincias lo puedan ver en cualquier lugar del mundo. Este programa está dedicado a analizar el tema relacionado con la tenencia y uso de la tierra, por lo menos en los municipios de Vélez, de Puente Nacional, de Barbosa y Moniquirá. ¿Qué ha pasado a través del tiempo, desde épocas muy remotas, para llegar a estos días en el uso, la propiedad, la tenencia de la tierra? ¿Cuál ha sido su tránsito, su trayectoria? Y para ello hemos invitado a especialistas en esta materia de los diversos pueblos. De Puente Nacional, al historiador, periodista e investigador de su pueblo, Diego Suárez Pinzón. De Vélez, el historiador Néstor Moyano Rodríguez y Juan Carlos González de Vélez 500 años. De Barbosa hemos invitado a Óscar Quintero Ferro, uno de los coordinadores del colectivo Cultura Saravita, y por Moniquirá al doctor Germán Beltrán Chacón. Queremos invitarlos entonces a que estén muy atentos en este programa dedicado a la tenencia y uso de la tierra en los pueblos que hemos mencionado de Vélez, Puente Nacional, Barbosa y Moniquirá. Bienvenidos entonces a este programa 214. En este programa de Diálogo La Cumbre, que está dedicado a la tenencia y uso de la tierra en estas dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, pues hemos tomado como un estudio de caso de unos municipios para hacer un análisis comparado de todas maneras al final de estas entrevistas que sostendremos con historiadores, con investigadores de Puente Nacional, en este caso con don Diego Suárez Pineda, como historiador, como periodista y como investigador principalmente de todos los acontecimientos que han venido sucediendo allí en Puente Nacional. ¿Qué se sabe, Diego, sobre la tenencia y uso de la tierra hace unos 100 años atrás en Puente Nacional? Bueno, yo quiero referirme con mucha precisión a unos pocos años atrás de esa fecha. Yo, dentro de mis documentos que considero muy valiosos, tengo un listado de tributantes de 1881 para cobrar tributos en 1882. Ahí estaban
cuando eso era un comité el que señalaba el valor del impuesto. Y ese comité, pues, con personalidades, eran como peritos de la localidad. En ese aparecen 843 propietarios tributantes que a mi juicio pues eran los que tenían predios. El 40% de esos predios estaban en poder de 44 titulares. Eso indica que los otros 780 y algo, entre ellos se distribuían el otro 60%. La población era una población, digamos, pequeña. Ahí están tanto los urbanos como los rurales. Sin embargo, como el pueblo era pequeño para esa época, porque el puente se disparó después del año 60, digamos. A esa fecha, 1182, debía ser mucho más. Calculo por ahí 100 viviendas en el pueblo. Llego a creer y no me atrevo a equivocar demasiado. Pueden haber más predios a esa época, pero viviendas, por ahí 100, 120 viviendas seguramente. De esos tributantes, pues los más destacados era Pundarico Vicaría, un señor Oción Azuero. Pundarico Vicaría era propietario de terrenos en la Capilla y en la Hacienda San Antonio. Estaba el señor Oción Azuero, que era el propietario de la Hacienda Corinto. Estaba el doctor Ramón Larte, que era el propietario de la Hacienda Los Mirtos. Aparecía Patricio Gamba, que era el propietario de la finca Hacienda Piracía y Hacienda Jarantibá, que después vino a ser su única hija, heredó sus bienes y casó con Francisco Camacho Angulo, donde está la familia Camacho Gamba, estos personajes acá internacional. Había un señor Rusi en la vereda Páramo, y ellos realmente eran los grandes tenedores de las haciendas más reconocidas. Luego también estaba la hacienda Santa Bárbara y Delicia. Ignoro hacia 1882 quién era el dueño de esas tierras. Debió ser un señor de apellido Castañeda. Lo cierto es que ya hacia 1940, lo que era Santa Bárbara, que fue realmente donde estamos muy seguros existió la comunidad de indígenas Popovas, ellos, esa tierra pasó a ser de don Aristides Castañeda, un señor que reunió dos haciendas pegadas y logró tener 543 hectáreas de su propiedad. Al final, al morir él, pues naturalmente esas tierras fueron distribuidas entre muchos parceros. Esa hacienda tenía 4 molinos, 4 trapiches dentro de la misma hacienda, unía las dos haciendas que eran pegadas y se conformó una sola hacienda que llamó Santa Bárbara. Tenía 4 trapiches en funcionamiento, tenía muchas mulas y tenía 133 parcelos al momento de hacer la sucesión. Luego es una de las haciendas, digamos, considerables en el siglo pasado. De las haciendas, digamos, también tenían el gran reconocimiento que esos hacendados no tenían la inquietud, la necesidad, la suprema urgencia de vivir en el pueblo, porque sus haciendas tenían grandes casonas, vivían demasiado bien, tenían espacios para sus obreros, para el tren de trabajo, y realmente se distinguían. Existen algunas casonas, algunas ruinas que demuestran pues la magnitud de esas haciendas. Dentro de las casonas que aún existen está la hacienda Piracía, las demás realmente empezaron a desaparecer. La hacienda San Antonio ya prácticamente son unas ruinas, fueron florecientes su casona hasta hace unos 20 años, y las demás no se tiene conocimiento de casonas que estén en pie.
Las haciendas, en Bajo Ceniza también había una finca de un señor Pardo que figuraba también con un gran capital. En aquella lista de impuestos no aparecen las extensiones, pero por el gran capital al cual se le señalaba como tributo, se, se, es indescartable que se refiere a tenencia de tierra rural. Las casas del pueblo, seguramente muy pocos tenían casa en el pueblo, estos hacendados, ellos permanecían en sus haciendas porque eran las que generaban sus grandes capitales. Los demás eran, digamos, propiedades mucho más pequeñas, pero imagínense usted 840 y algo tributantes, donde hoy esas cifras se han disparado 10 y 12 veces más. Entonces, Diego, extraordinario esa memoria muy viva y presente en no solamente sus recuerdos, sino en lo que consigna la misma archivística. Y hoy, en el 2021, se ha modificado la tenencia y uso de la tierra en Puente Nacional. Si antes se tenían esas haciendas de 500 hectáreas, hoy en los 248 kilómetros cuadrados del área de territorio de Puente Nacional, ¿cómo está configurada esa tenencia y uso de la tierra? Bueno, primero debemos pasar que haciendas pasamos a ser prácticamente minifundistas. Puente Nacional, que tiene registrados 9.900, casi 10.000 predios, de los cuales más del 55% son urbanos. Eso es entendible porque el pueblo pues está cuadriculado por pequeños terrenos y cada terreno implica una matrícula y cada terreno es un predio, una vivienda. Entonces, de los 3.000, pongámosle 3.800 predios rurales, no existe ningún predio que tenga más de, creería que más de 50 hectáreas. Es posible que exista un propietario que tenga en dos globos 60, 70 hectáreas, no lo descarto, pero le quiero contar esto, amigo Juvenal. En 1990 estaba como funcionario de la alcaldía y me interesé por mirar cuál era el predio más grande de Puente Nacional. En 1990 había un solo predio que sobrepasaba 100 hectáreas, era donde está exactamente la antena de repetición de lo que llaman el Alto del Granadillo, que correspondía a unas señoras que le heredaron eso a su sobrina, Esperanza Rojas, y en ese momento pues era la finca más grande que tenía Puente Nacional. Hoy en día estoy seguro que esa finca ya no tiene esa tierra. Estoy casi convencido que habrán hecho ventas de algunos terrenos y ya no existe ninguna propiedad que supere las 100 hectáreas. Nosotros en Puente Nacional consideramos que hay un promedio por ahí de 10 hectáreas, lo que llaman fincas, y habrán unas que otras de 30, 35 hectáreas, 40 hectáreas a grosso modo, pero ya esas haciendas de hacendados que tenían los trapiches, que era la industria, digamos, del agro en su momento, eran los industriales, pues desapareció. Primero por herencia, segundo porque muchas familias se desplazaron y una tierra que un señor deje 200 hectáreas de una hacienda y quedan 8 herederos, cada uno con 20 y pico hectáreas y ya han pasado 3, 4 generaciones, se vuelven terrenos de 3 hectáreas, de 2 hectáreas que van quedando en poder de la gente. Ahora, Hoy en día el uso de la tierra, Diego, a estas fechas, ya se mantiene la caña panelera, se mantiene algunos cultivos de café, o en la parte alta, de los 2.300 metros, hay papa y hay mora. En Puente Nacional, cuando yo era niño, hacia los años 60, 60 y algo, el fuerte era la panela y existían más de 60 trapiches en Puente Nacional. La gente cultivaba la panela, la caña la producían para panela y miel,
y era mucho más, digamos, un renglón mucho más notorio que el café en su momento. Hoy en día han desaparecido el 95% de los trapiches. Creo que hice un inventario hace muy reciente y creo que hay unos 4 o 5 trapiches que aún subsisten, especialmente algunos en la parte alta como Alto Guamito, que es una región que aún cultiva caña, pero ya los trapiches desaparecieron. Unos por falta de caña, otros porque se robaron los fondos, otros porque dejó de ser una actividad importante para sus propietarios, otros porque sostener esos trapiches resultaba muy costoso. Total, al no haber la caña como tal, pues no se justificaba la presencia de algunos trapiches. En la violencia también fueron quemados algunos trapiches por esa cosa del trapo rojo y el trapo azul. Total de que fue una persecución que se hizo a los trapicheros y hoy en día realmente el cultivo principal de Puente Nacional en este clima medio es el café. Nosotros, ustedes saben, Juvenal, que tenemos 2 pisos térmicos, de los cuales hay un 65%, 70% en clima medio, donde se cultiva café, donde se cultivan los productos de ese piso térmico, pero en realidad el producto bandera para toda esta región es el café. Ya dejó de ser en gran parte la guayaba por el problema del picudo. Ya algunos campesinos están en la parte de la guayaba mejorada, entonces ya es otro cuento a esa guayaba tradicional que alimentó y que generó algunos ingresos y muchos ingresos cuando fuimos los primeros productores de guayaba en toda esta región en el volumen de tonelaje. Diego, pues El café, estamos agradeciéndole por esa mirada retrospectiva. el café sin duda es, Sí, decía que le agradecemos por esa mirada retrospectiva sobre la tenencia y uso de la tierra en Puente Nacional, que al final no hay muchas variantes con relación a los otros pueblos que serán materia de presentación en este programa dedicado a la tenencia y uso de la tierra. Agradeciéndole inmensamente, periodista Diego Suárez Pinzón. a usted muy amable, Juvenal, por invitarme a estos espacios donde tenemos la posibilidad de vincularnos con una región tan amplia como la parte de Boyacá y buena parte de Santander. A usted muy amable, felicitaciones por todo eso que ha venido haciendo desde hace un esfuerzo muy desinteresado y cero comercial, que hoy tiene mucho más mérito y que usted ha venido pues con esa constancia y esa tenacidad ilustrando de múltiples temas a la comunidad. Ojalá los televidentes y los que participan en las redes disfruten pues de todo ese bagaje que usted le ha regalado a la gente, no solamente de esta parte, sino a Colombia y el mundo entero. Mil felicitaciones y estaré atento pues a las invitaciones que usted considere que podamos aportar nuestros modestos conocimientos para bien de sus programas y muy agradecido y por acá estamos siempre atentos a lo que podamos ser útiles. Muy buena tarde. Sí, gracias por esas consideraciones, Diego, y nos veremos en un próximo programa. Hablar del uso de la tierra o de la tenencia de la tierra en la provincia es hablar de un tema supremamente delicado que el Estado colombiano todavía no ha podido resolver. Recordemos que Vélez, al igual que Colombia, ha pasado por diferentes modos de propiedad y modos de tenencia de la tierra, incluso del uso. Podríamos hablar de 3 elementos fundamentales en este periodo, o en este como para tener una connotación. El primero de ellos es la época colonial, donde el territorio duró y su permanencia fue por más de 200 años. Entonces, es un encomendero que recoge o que recibe un título por una encomienda
del rey de España. Entonces estamos hablando de la encomienda de Guabatá, de la encomienda de Irobá, de la encomienda de Hato, son diferentes encomiendas, y que esas encomiendas con el uso legal del derecho le da. Entonces ese encomendero dejó un hijo y este a su vez un hijo y así, y ese territorio pasó de generación en generación hasta que termina ese apellido. Entonces queda ese territorio allí y entraría la segunda etapa. La segunda etapa de la provincia vendría a ser por el lado de lo que nosotros conocemos como la colonización. Un ejemplo de eso es la parte del Carare y del Carare Opón, porque eso pertenecía en términos generales durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX a lo que hoy se conoce como la zona del Carare, que hoy tiene los municipios de Cimitarra, Puerto Parra, Landazuri, por el otro lado Santa Elena del Opón, San Ignacio del Opón, pero esos en términos del siglo XX eran terrenos baldíos que fueron colonizados por colonos de diferentes regiones del país, en su mayoría beleños o algunas partes de Tunja, en algunas otras partes antioqueños o a veces de Chocó, incluso del valle, de gente de la costa atlántica que bajó por el río, migró por el río Magdalena y se apoderó de algún territorio que ya no tenía el dueño, por lo que les digo, porque el encomendero ya no tenía ese legado que había dejado y que habían cultivado, o que habían sembrado, o que habían colonizado. Entonces, sobre ese vestigio llega una época de colonización, y sobre esa colonización se adueñan esos colonos, y esos colonos a su vez después vienen a reclamar y se apoderan o se empoderan en ese territorio y logran tener lo que hoy conocemos como o parroquias, o después vendrían a ser lo que son pueblos de indios, y con el cambio de la Constitución de 1886, entonces esos pueblos logran a mitad del siglo XX ser municipios, reconocidos como municipios, como ese fue el caso de Landazuri y el mismo caso de Cimitarra, el uno en 1975 y el otro en 1967. Entonces son una forma de lo que es la propiedad. Ahora, ¿qué ocurre? Con la Constitución del 91 el modelo cambió totalmente. ¿Por qué? Porque inicia lo que se llamó en Colombia lo que es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que es el INCORA, o que fue el INCORA. Entonces, a partir del INCORA se legalizaron algunos terrenos baldíos de esos territorios, y a partir de esos reconocimientos se lograron que los caseríos fueran reconocidos a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que el catastro todavía no ha sido actualizado. Entonces, al no tener la actualización, muchos de esos municipios y muchos de esos propietarios por derecho o por apropiación o por invasión no tienen el papelito que en derecho se llama legalizar el uso de la tenencia de la tierra. Entonces, a partir de allí se genera su uso. Entonces, el colono llegó y le dio la connotación o para la pesca, como podían sobrevivir, o el cultivo de la madera, o la extracción de la madera, bueno, en fin, tantos usos que se le pudo dar. ¿Qué ocurrió ahora? Ahora con el pasar de las modificaciones de los esquemas de ordenamiento territorial, lo que se pide es que el uso de la tierra y la tenencia de la tierra esté dado por la unidad agrícola familiar. Y la unidad agrícola familiar en la provincia y en Vélez tiene una medida, y con base en esa medida se habla de que no podemos ser latifundistas, sino minifundistas. Entonces, a partir de esos elementos es que uno empieza a mirar que el tema está por investigar y que es un tema para el desarrollo de una tesis de maestría, incluso de doctorado, que nos clarifique exactamente tanto el uso como la tenencia, porque de todas formas en esos diferentes procesos se consolidaron grupos, se consolidaron familias, y que hoy son esquemas políticos y económicos de la región. Entonces vale la pena, sería la clave para el desarrollo económico, social, pero ya legalizado.
Entonces, eso por un lado. Lo otro es que dentro de los esquemas de ordenamiento territorial, que fue lo que dejó la ley de 1997, luego de la Constitución del 91, es que el uso y la tenencia de la tierra está dado por los esquemas de ordenamiento territorial. Recordemos que la ley de ordenamiento territorial habla de que los municipios con mayores o por población menor a 30.000 habitantes se consideran como esquemas de ordenamiento territorial. Y cuando la población es por arriba de los 30.000 o en este caso 31.000 habitantes hacia arriba, se habla de planes de ordenamiento territorial. Entonces, con base en esos esquemas y con base en esa división, muchos de los municipios de la provincia están regidos por esa base. Entonces, se tiene esquemas de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial. En la región son muy pocos los municipios que pueden hablar de poblaciones de más de 30.000 habitantes. Entonces, eso para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que se da el uso de la tierra y la propiedad de cada uno de los campesinos o aparceros o colonos. Eso ya no es como en el desorden que yo vengo y me ubico acá y la invasión y no. Eso ya tiene una reglamentación, sobre todo con los temas de los ríos, con los temas de las quebradas y con los temas de mitigación de riesgo y ubicación de centros urbanos en zonas de desastres. Eso estaba tipificado por la Constitución del 91, sin embargo, algunos municipios no han legalizado la parte de lo que es la planeación urbana y eso es un hueco porque en ocasiones gente que viene desplazada del Peñón o de algunas zonas del Bajo Vélez se apodera de algún sitio y ahí vienen los diferentes problemas para la obtención de lo que son los servicios públicos y la optimización de vías, de recolección de basuras y todo un poco de unos elementos que no se tienen en cuenta, pero que ya algunos municipios ya lo tienen que estar aplicando. Continuamos con Diálogo La Cumbre Televisión, acá desde el sector de Palo Blanco, en Vélez, Santander. Bueno, y como veníamos hablando con Juan Carlos González Moreno, hablando de ese gran proyecto de Vélez 500 años, y una de esas estrategias es precisamente el impulso, algo que se está convirtiendo en una idea fundamental para el sector rural, para el sector del campesinado veleño, como es exactamente la finca veleña. La finca veleña. Entonces tenemos acá una familia veleña conformada por don Pedro David y la señora Lina Rosa, que están muy comprometidos porque desde que se inició este proyecto han venido trabajando al lado de la iniciativa. Don Pedro, ¿qué nos podría contar precisamente con el saludo muy especial sobre los elementos componentes de la finca veleña? Bueno, mi nombre es Pedro Ruiz, la finca se llama Parcera de Salento, la llamo del roble, porque hay bastantes robles, y el fin de esto es permanecer el medio ambiente, cuidar el agua, tener los animalitos y el apoyo para la familia. Sí, bueno, eso son como ya unos elementos. Bueno, y en la misma práctica, ¿no? Como combinando eso que llaman la teoría con la práctica, usted aquí ya en sus tiempos del año, de labor, de trabajo, con invierno, con veranos, ¿no? Que es asumir todo un trabajo duro a nivel del campo, pero muy satisfactorio al final porque así la familia también va creciendo. Entonces, en la práctica, ¿cómo se desarrollan esos elementos que usted comienza a enunciar? La finca veleña es medio ambiente, Ajá. armonía con medio ambiente, trabajar, tener
los cultivos ambientales, los cultivos agroforestales, silvopastoriles, el agua, uno de los puntos, la vivienda digna, la familia integrada, el cultivo de pan coger, los cultivos comerciales y... Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, acá uno sabe que hace años, cerca de 100 años, hubo tala de bosques, ¿no? Porque se encuentran unos potreros, pero ustedes han venido, digamos, restableciendo este lugar, y con relación al agua, como que al agua no existía. Ahora, ¿cómo se están conservando, trabajando para que haya fuentes hídricas acá en su finca? Yo esto hace 28 años que tengo esa finca, que es un proyecto con Pastoral Social, Incoder, y logramos hacernos ese pedacito de tierra. Entonces, cuando me tocó la tierrita, empecé a cultivar árboles, sembré el vivero, y de ahí se empezó a trabajar, y se ha venido sembrando, creo que hay como unos 5.000 árboles sembrados, fuera de lo que había, que hay robles también bastante gruesos, y a través de eso ha venido también naciendo el agüita. A esta hora ya tenemos estanques y por toda parte ya toca con botas pantaneras porque nos mojamos. Bueno, ahora, con relación al bosque, entiendo que acá es un lugar muy propio para tener robles, los robledales. ¿Ya hay un bosque de robledales acá? Sí, según dicen, el robledal está a partir de los 1800 hasta los 3000 y estamos a 2615, que parece que ayuda porque hay unos robles bastante gruesos, o sea, bastante formados. Doña Lina Rosa, digamos, ¿qué nos podría comentar aquí de esta vivienda, de su entorno? ¿Cómo es su vivienda? ¿Se está ya diferenciando de una casa común y corriente? ¿Cuáles son las características de una casa en una finca beleña? Las características de una casa en una finca beleña: está el jardín, está la casa, que nos falta todavía un poquito, pero digamos nos hemos dedicado a los hijos y por eso entonces no hemos arreglado mucho la casa. Tenemos, o sea, la comida todos los días porque nosotros vivimos de la vaquita de leche. Entonces, de acá han salido nuestros hijos estudiados, gracias a Dios, y tenemos la comidita y tenemos también, no tenemos mucho pan coger, pero sí ya estamos en eso también. Como dijo Pedro, tenemos el agüita, tenemos el medio ambiente, que son los árboles, que para nosotros los arbolitos es una alegría. ¿Qué más le diría? Bueno, y en lo pecuario también, que entiendo que es una de las características de una finca beleña, cómo se ha venido desarrollando ese tema, digamos, cerdos, vacas, ¿no? ¿Cómo interviene? Porque también el ganado puede generar, digamos, erosión, ¿no? En su caminar por los diferentes potreros, pero ya una finca beleña, ¿cómo atiende esta propuesta tan interesante en lo pecuario? Bueno, en lo pecuario, en cuanto a la vaca, sí daña bastante terreno, pero aquí, si observamos a los lados, tenemos una siembra de árbol que se llama silvopastoril. Entonces el árbol evita que el animal dañe el terreno, porque ya hay bastante raíz y ayuda a sostener la tierra. Eso está muy bien. Ahora, Juan Carlos, digamos la concepción de la finca beleña, digamos el proyecto cultural, turístico y de producción también, digamos agropecuaria, cómo fue surgiendo y cómo se ha venido desarrollando también en la práctica. Básicamente es una propuesta que la Mesa Rural, cerca de 30 líderes campesinos, plantearon qué hacer ante el avance de la minería y plantearon la necesidad de defender el territorio. A partir de ahí empezaron a plantear cómo se debería rescatar la alimentación antigua y cómo se debería rescatar la finca, retomando
lo antiguo, pero también elementos nuevos. Y fueron creando, ideando cuál sería una finca ideal. Y plantearon los elementos que se han dicho, pero también teniendo la apertura perdón, de que ese proyecto se pueda aplicar tanto en lo frío como en lo caliente, en lo templado, de acuerdo a las condiciones de cada finca. Y es así como tenemos, por ejemplo, esta finca, Pedro no ha mencionado ahorita, podría mencionar cuántas especies de árboles tiene en la finca, cuántas especies de árboles vende en el vivero. Aquí no tiene cultivos comerciales de frutas, pero sí tiene un cultivo que son los viveros. Y entonces aquí tenemos fincas que trabajan el café, la guayaba, la huerta casera, los conejos. Son diferentes expresiones, pero también tenemos en el Recreo una finca que es mucho más grande por las condiciones de allí, donde hay una reserva forestal de 20 hectáreas en una finca de 100, por ejemplo. O la experiencia también en el Recreo de una finca de 12 hectáreas que cuando empezamos el proceso eran solo los potreros también, y que ahora está totalmente cultivada en policultivos. Entonces son diferentes expresiones, y lo que se quiere como unidad cultural y unidad de turismo y de ordenamiento territorial es rescatar la importancia de la finca campesina y de valorar la finca campesina. Y lo que se quiere es que la gente venga no a hacer el turismo tradicional, sino que vengan a compartir unos días con las familias, a conocer la vida normal del campesino, experiencias campesinas, a conocer cómo se ordeña una vaca, a conocer cómo se siembran los árboles, cómo se hace el vivero, a conocer cómo se atienden las gallinas, cómo se alimenta el cerdo, a tener también los momentos de recreación, el paisajismo. Aquí hay unos paisajes espectaculares como tal, y que vengan a disfrutar de lo que el campesino vive cotidianamente. Esa es la propuesta, para tener momentos, si alguien quiere venir a leer y a descansar solamente, pues que venga en medio de una familia campesina que le abre su hogar con cariño y con amor, y lo atienden, lo reciben para que pueda descansar. Entonces esas son como las propuestas de lo que se ha venido haciendo, y lo que se está diciendo también es: no podemos defender el territorio con potreros pelados. Se necesita tener procesos productivos y procesos de reforestación y de agua y todo esto como tal. Pero quisiera que en este momento Pedro nos comentara qué clases de árboles tiene aquí en su finca aquí en Salento. Sí, cómo no, Pedro. Atendamos esa pregunta de Juan Carlos. Yo creo que aproximadamente, al buscarlos pueden haber unas 30 especies. Sí. Hay desde robles, gaques, cajetos, madera foránea, los acacios, los alisos, una cantidad, helechas de las que son de los dinosaurios, que pueden tener 100, 200 años. Sí. De todo eso hay. Eso están en el vivero, que de pronto la gente puede venir y adquirirla, ¿no? En el vivero todas están. Sí. Y también están dentro de la finca. Y han venido ya sembrando, distribuyéndolos de acuerdo a la topografía del terreno. Por el sistema de que la gente dice que el potrero hay que sembrarle cierto árbol, entonces llevan acacios y alisios. Sí. El resto, cuando han venido por lo menos a llevar para cultivos que son por allá para reservas, sí llevan de todo. Pero lo contrario, no llevan, porque la gente no sabe ¿cómo sería? La importancia que tiene sembrar maderas nativas, porque ahí llegan guacharacas, llegan cualquier cantidad de animales que aquí los tenemos. Bueno, aquí tenemos toches, inclusive el armadillito, osando por entre los robles, una cosa hermosa, digamos. Se ha logrado hacer eso. También hemos logrado que la cacería se vaya eliminando. Nula, totalmente nula. Así es que el que viene a cazar tiene su pequeño
Inconveniente, bueno, se le ilustra de que eso, digamos, no se debe hacer. Bueno, vamos a continuar en este programa Diálogo a la Cumbre, vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos con Pedro, con Juan Carlos, con Lina Rosa en este programa de Diálogo a la Cumbre, televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Saludo para todos y todas. Mi nombre es Óscar Quintero, hoy invitado por Diálogos La Cumbre para hablar sobre un tema que preocupa a toda la región y a la región, esta región grande de la cuenca del río Suárez o río Saravita, en donde confluimos diferentes municipios, nos hermandamos alrededor de esta cuenca de vida y desde ahí pues también generamos una serie de diálogos. Y en este caso pues un diálogo que tiene que ver con la planeación, con el uso de los suelos, cómo se está dando este uso de suelos en los territorios, en los municipios, cuáles son las responsabilidades y algunas de las problemáticas que evidenciamos en este aspecto tan importante y tan relevante en la gobernanza, ¿no? Recordemos que la gobernanza es el buen gobierno y que el buen gobierno debe tener en cuenta a todos sus ciudadanos y debe tener en cuenta una cantidad de realidades, dentro de esas realidades las realidades jurídicas. Tenemos unos esquemas de ordenamiento territorial en los territorios que vale la pena resaltar que están desactualizadas, pero son esos acuerdos jurídicos los que definen nuestros usos de suelos. Aquí tenemos una imagen para hablar particularmente del municipio de Barbosa. Esta es tomada del esquema de ordenamiento territorial, del plan de desarrollo municipal del actual gobierno. Y aquí nos dan estos datos, la superficie total del municipio, 46.43 kilómetros cuadrados, un municipio muy pequeñito frente a los municipios que hacen parte de la provincia de Vélez. Barbosa hace parte de esa organización territorial que tienen en Santander, en donde históricamente hacían parte 19 municipios, hoy 18 municipios. Cimitarra pasó a ser parte de otra provincia y dentro de esos pues está Barbosa como municipio ribereño. Directamente su territorio toca las aguas del río Saravita, río Suárez, y tenemos un vecino que es el más pequeño, que es Huetza, un vecino muy agropecuario. Somos los dos, el territorio pues, más pequeño que hay, pero en el caso de Barbosa tenemos esa particularidad de que hay una densa población, un crecimiento demográfico grandísimo y unos requerimientos de servicios ambientales crecientes. Pero también en contraprestación vamos a encontrar una serie de conflictos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de también una mirada así rápida de algunas de los determinantes de las áreas críticas que podemos encontrar en los informes ejecutivos para mirarlo de manera rápida del PONCA, ¿no? Del Plan de Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica de la cuenca media y baja del río Suárez. Ahí encontramos pues municipios como Barbosa, como Moniquirá, como Puente Nacional, como San José de Pare, como Huetza, en fin, son 60 municipios que no todos tienen contacto directo con el río, pero que hacen parte de esta gran cuenca, ¿no? Ahí se determinan diferentes conflictos, conflictos por uso de suelos, que son los que estamos tratando de llamar la atención hoy aquí, pero también hay unos conflictos en el uso de suelo específicamente con el recurso hídrico y las zonas de pérdida de cobertura vegetal. Entonces vamos a mirarlo así como abuelo de pájaro desde Google Earth. Cualquier ciudadano puede ingresar a Google Earth, muy sencillo. Realmente no estamos entrando a algo muy actualizado y difícil, sino como para hacer esa mirada de ejemplo.
Está el municipio de Barbosa, aquí encontramos pues nuestros municipios vecinos, y vemos a simple vista que hay una cantidad de casitas, ¿no? Por todo el territorio. Mire, aquí esto ya es jurisdicción de Moniquirá, pero también Moniquirá, como la provincia en general de Ricaurte, Alto y Bajo, tienen esta problemática de que hay una gran construcción por todo el territorio, ¿sí? Esta construcción, a lo que hemos podido contrastar con los esquemas de ordenamiento territorial, encontramos que los usos de suelo son agropecuarios, pero con sorpresa encontramos también una alta construcción. Luego, mira, aquí estamos viendo esta jurisdicción de Moniquirá, que va al río Moniquireño, aquí va el río Saravita, se unen y aquí encontramos construcciones, por toda esta parte de construcciones en un terreno que es de uso agropecuario para la jurisdicción de Moniquirá, ¿no? Pero quedémonos aquí en Barbosa, miremos Barbosa y empecemos a ver Barbosa como, por ejemplo, aquí en La Loma ya encontramos barrios, zonas ya urbanizadas, vemos aquí pues también otros despliegues. Algunos de los conflictos que podemos encontrar y que fácilmente uno ve, aquí por ejemplo está el límite Peña San Vicente con Vélez, que también tiene esos problemas de construcciones de condominios en zonas rurales. Esto es bien preocupante porque es que cuando no se planea, todos los residuos, tanto sólidos como líquidos, no se sabe para dónde van a ir, o sí se sabe que van a terminar en las cuencas, nos van a generar contaminaciones e impactos, y esos impactos repercuten en lo social y en lo económico, entonces por eso la importancia de planear, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este escenario aquí que se ve como deforestado, aquí quedaba uno de las últimas reservas que tenía el municipio, en otrora, que era Manas y Montenegro, una gran finca de las más grandes que tenía el territorio de Site, hoy parte de Barbosa, y vemos aquí queda una laguna, la laguna de Manas. Hoy pues es una especie de pantano, un humedal se ha lentificado. Aquí nace una quebradita que se llama Quebradas Quebraditas, va a alimentar varios acueductos, y aquí también se alimentan varios acueductos. Y vemos el crecimiento urbanístico, ¿no? Vemos cómo hay crecimiento urbanístico aquí, lo vemos por todo el territorio, ¿no? Y esos conflictos que se van a generar por el agua, ¿no? Que ya estamos viendo los que se habían podido o se pueden prever, pero desafortunadamente se acrecentan cuando no hay una planeación que ejerza una autoridad, cuando los gobiernos locales, cuando las autoridades ambientales, cuando la misma ciudadanía no se apersona de esto, cuando no es consciente del uso de suelos en el esquema de ordenamiento territorial, estamos viendo que nos crece. Mire, esta es una zona también que tiene un alto problema porque hay una densidad grandísima, ¿sí? De población, ya hay prácticamente aquí barrios y pues todas estas aguas residuales van a terminar en algún lado sin Petares y seguimos con 19 vertimientos para el caso de Barbosa hacia nuestro río Saravita. Entonces, esto es para que lo miremos, miremos los diferentes conflictos que hay, ¿no? Las zonas de riesgo, vemos acá cómo vamos por el río y vamos encontrando zonas que se siguen construyendo, bueno, unas un poquito, pero otras, especialmente en lo urbano, prácticamente sobre el río, ¿no? Esta imagen nos muestra acá lo que está ocurriendo, cómo se construye prácticamente sobre el río, ¿no? Vemos esa situación eh, de muchos barrios que están sobre el río y pues ya sabemos que esa es una zona de riesgo. El agua también va erosionando y por eso necesitamos un bosque ripario, unas zonas de protección para que este fenómeno no se dé de manera tan drástica, ¿no? Aquí tenemos un problema de los diferentes problemas, por dar un ejemplo, denunciado por diferentes medios. Entonces se trata del barrio Villa del Río, que pues también sufre un inconveniente grande, especialmente las comunidades, ¿no? Las familias que habitan en estas casas. Al haber una remoción cerca al río para una intención de construcción, se removió y eso pues se presume que aceleró este proceso de erosión y pone en riesgo pues a un grupo de familias. Son ejemplos que hay que dar para llamar la atención de qué está pasando en nuestro territorio, qué está pasando en Barbosa, qué está pasando en nuestra región. Grandes conflictos por el agua, grandes conflictos por la emisión de residuos, por los mismos servicios ambientales, los estamos viendo ya.
se había podido prever, pero desafortunadamente hay una deuda histórica de los gobiernos, de las autoridades ambientales, de quienes tienen que ejercer un orden y de los ciudadanos que nos hemos hecho de la vista gorda de este tipo de situaciones. También nos compete a nosotros. Si se genera un desorden social, si no hay servicios ambientales, seguramente va a haber un detrimento económico y social. Entonces tengamos esto presente, la ordenanza del suelo, ordenemos nuestro territorio, superemos esas problemáticas que tenemos a causa de que no planeamos a futuro, sino que estamos pensando en el día a día, pensemos en prospectiva, actualicemos los esquemas de ordenamiento territorial, actualicemos nuestra planeación territorial, concertemos nuestros usos de suelo y hagámonos responsable de los diferentes impactos que estamos generando en materia ambiental, social y económica. Un mensaje para que toda la comunidad aquí en la región nos aunemos y hagamos esa veeduría y estemos todos conscientes acompañando una buena administración, una buena gobernanza en nuestros territorios. Muchísimas gracias a todos y todas. La tenencia de la tierra y usos de la tierra en Moniquirá, Boyacá, en la provincia de Ricaurte. Pues seguramente que no es la excepción de toda la historia acerca de cómo se dio la distribución o la pertenencia a la tierra. Aquí encontramos comunidades indígenas, los indígenas Ubasá, que fueron desplazados por los españoles. ¿Y qué pasó con esa tierra? ¿Y quiénes se apropiaron de ella? Fueron despojados entonces. También encontramos que se dieron tierras baldías. Por el colonizaje de tierras, esa migración que se hace de un pueblo a otro, pues también Moniquirá no ha sido la excepción. Y otros fenómenos que tienen que ver con la herencia de las familias, de los padres a las hijas, a los hijos, es decir, de los poseedores primarios que van heredándole a su familia los terrenos. Por acá, por los años de 1920, por normas de la República, se dieron algunas distribuciones de la tierra a quienes participaron, por ejemplo, en la Guerra de los 1000 días, unos bonos para la adquisición de tierras. Es el caso de don Tomás Correa y de don Isaías Saavedra. Don Tomás Correa y Isaías Saavedra fueron generales de la Guerra de los 1000 días y adquirieron entonces y tuvieron por su tiempo la finca o haciendas El Novillero y de Monjas. También se daba una distribución de la tierra a quienes denunciaran la existencia de minas de oro. Es el caso de Miguel Torres, que adquirió entonces posteriormente un terreno en tierra de González. De igual manera, por esas épocas de 1920 a 1950, se tenían propiedades cercanas a unas hectáreas, entre 50 y 150 hectáreas, el 50% de los poseedores. De 150 a 300 hectáreas, el 31%, que eran medianas propiedades. Y las superiores a 300 hectáreas, el 19%. ¿Qué usos tenía por esas épocas la tierra en Moniquirá? Pues como todo lo que ha ocurrido en esta región, la tierra dedicada a la caña panelera y a la ganadería, o fincas mixtas, cañeras, ganaderas y muleteras, porque en esta región, como hubo tantos trapiches, también había criaderos de mulas que hacían uso entonces de algunos terrenos de este territorio.
y para el acerrío. En ciertas veredas se dedicaron al acerrío, la vereda de la Laja, del Ajizal, fueron dedicadas a cortar pues los árboles para la ebanistería. Los campesinos, ¿cómo se han clasificado por estos lugares? Unos campesinos semiproletarios, o sea, los peones, los jornaleros, los que no tienen absolutamente ni un metro de tierra, los campesinos pobres con pequeñas propiedades, los medianos propietarios y los ricos. No han existido aquí grandes terratenientes. Esa es una versión que hemos encontrado de su investigación del profesor José Amadeo Rodríguez. Don Ciro Antonio Ramírez Fajardo, que conoció también este territorio, nos deja en uno de sus libros el nombre de fincas de Monijirá. Tenemos la finca La Tebaida y Vanguardia de don Anastasio Sáenz, la Macedonia de Ignacio Rodríguez, el Resguardo de Pacho y Julio Mota, la Carolina de la familia Rubiano, Santa Rita de Carlos Rodríguez, Ormas de Misael Corredor, la Despensa de Ciro Ulloa, el Ajizal de Tulio Pinzón, el Pino de José Ulloa, el Novillero de la familia Currea, Villa García de Leonidas García, Ubaza de Benjamín Porras y Simón Morales, de San Cristóbal de Víctor Alzugarate, entre otras. Ese es una presentación y un recuerdo de las fincas existentes por esas épocas acá en Monijirá. Y en el plan de desarrollo 2020-2023, o sea, en el actual plan de desarrollo, encontramos la siguiente información. Monijirá tiene 220 kilómetros de territorio. ¿A qué dedica estas tierras? A los cultivos de caña panelera, el 47%. En Monijirá existieron hasta 83 trapiches. Cultivos de yuca, el 15,64%. De plátano, el 13,5%. Y otros, como en el caso del café, que se cultiva en fincas menores de 3 hectáreas, hay unas 2.075 fincas dedicadas al cultivo del café, que está siendo muy promocionado por su aroma, por su riqueza en su sabor. Hay unidades agrícolas familiares, las UFAs, que son 5.651 predios rurales, de los cuales 5.354 tienen menos de 10 hectáreas, 279 superiores a 10 hectáreas, y el 51% del territorio es dedicado a una tenencia informal, sin escrituración. Ahora tenemos también las unidades de producción agropecuaria, las UPA, con predios entre 1 y 3 hectáreas, entre 5 y 5 hectáreas, entre 5 y 10 hectáreas para el ganado. Pero el uso último que se ha encontrado en Monijirá para la tierra, que va modificando el uso de la tierra, son la existencia de los condominios. Hay cerca de 26 condominios, pues que cada condominio con unas 20 hectáreas suman unas 520 hectáreas, con uso de el agua, porque ellos tienen cada uno una piscina, entonces son usos diferentes que se están haciendo de la tierra. Y tenemos también unos 8 centros vacacionales. Ahora, precisamente con la pandemia, pues ya muchas personas quieren volver a los pueblos, y seguramente que va a haber una nueva adquisición de estas fincas que están un tanto olvidadas por el desplazamiento que se ha dado de los campesinos, sobre todo migrando hacia las grandes ciudades. Para complementar esta visión del territorio monijireño, también vamos
a entrevistarnos con el doctor Germán Beltrán. Continuamos con Diálogos MoniTV de la Asociación La Cumbre, en este tema alrededor del agro de nuestra región de Moniquirá, de la provincia de Ricaurte y Olla del Río Suárez, provincia de Vélez. Una ventaja de esta región es que tenemos casi todos los pisos térmicos existentes. Pues allí en el río Suárez está a 1500 metros y llegamos hasta la cumbre, a la serranía del Peligro, casi a 2300, 2500 metros. Eso significa que con una buena política pública agraria se podrían sectorizar la zona para generar unas propuestas de cultivos propios para cada uno de estos pisos térmicos. ¿Cómo ve esa posibilidad, doctor Germán, para que en la medida de lo que venimos charlando, la asociatividad de los campesinos, que se requiere de la asociatividad, es decir, de integrarse en comunidad, para poder hasta competir a los que tienen alguna riqueza en el agro? Esos pisos térmicos, ¿cómo podemos utilizarlos en la promoción de la variedad de cultivos? Sí, Juvenal, a pesar pues de que mi formación ha sido sobre el tema de la ganadería, ¿no es cierto? Yo me he inclinado muchísimo por la parte de la fruticultura. Ajá. Por varias razones. Una, por haber trabajado algún tiempo con el cultivo de la palma, ¿no es cierto?, que es de donde se extrae el aceite de cocina. Y otro, gracias pues a la diversidad de climas que nosotros tenemos acá en Moniquirá. Me acuerdo mucho que en Europa, recién terminados los inviernos tan fuertes que son allí, que es todo bajo nieve, no hay ninguna producción de frutas. Y entonces uno pasa todo el invierno sin consumir vitamina C. Cuando termina el invierno, comienza la primavera, entonces uno está ávido de comerse alguna fruta. Y no le encuentra. Las primeras que salen son las fresas por su ciclo biológico muy rápido. Y llega uno aquí a este paraíso, ¿no es cierto?, donde encuentra uno un poco de frutas exóticas que no las hay en ninguna otra parte del mundo. La curúa, ¿no es cierto?, el tomate de árbol, la feijoa, la granadilla, ¿no es cierto?, todas estas pasifloras. Entonces, esas frutas exóticas en el mercado internacional tienen altísimo valor. Y se encuentra uno con estos climas donde las puede cultivar. Entonces, inicialmente y a través de la Federación de Cafeteros, hicimos unos ensayos con diferentes frutales en unas áreas pequeñas, más o menos en una fanegada. Hicimos una serie de cultivos y nos metimos por aquellos donde mejor se les veía perspectivas. ¿Cuáles fueron para el caso nuestro? Para el caso nuestro, en primer lugar, fue la mora. Ajá. Entonces nosotros comenzamos a cultivar mora a finales de años 70, a traer las semillas de otra parte porque aquí no la había. Y todas estas personas que cultivan, no todas, pero sí un 80 o 90% de las personas que son hoy en día productores de mora en la parte alta de Moniquirá, veredas de Monjas, Tierra de González, Colorado, esas personas trabajaron con nosotros. Y allí, de la mano con el SENA, válgalo de decir, aprendimos a cultivar la mora y sacamos muy buenas producciones hasta cuando la mano de obra comenzó a escasearse, porque cada quien cogió su cultivo particular y se independizaron y hoy en día pues sostienen sus familias con el cultivo de la mora. Otro caso es, por ejemplo, el hulo. El hulo hoy en día en el mercado de Corabastos, donde nosotros vamos con mucha frecuencia a vender las frutas allá,
el lulo de Moniquirá ya tiene nombre propio. ¿Este lulo de dónde es? No, es de Moniquirá. Entonces ya tiene nombre ya, como el lulo del Huila. Bueno, y así infinidad de frutas, ¿no? ¿Cómo estamos de cítricos, naranjas, limones, mandarinas? Mira, un poquito difícil. En general, la fruticultura tiene sus dificultades aquí, digamos, por los regímenes de lluvias, ¿no es cierto? Entonces hay que controlar muchísimo parásito y sobre todo los hongos. El cítrico ha sido muy afectado, sobre todo con el invierno pasado. Y como son árboles de larga vida, entonces se mueren y para recuperarlos pues se lleva un proceso largo. Entonces el cítrico acá en Moniquirá, en esta región, pues yo no diría que a nivel comercial sí, pero tener unas maticas como para consumo. Y en el caso de bosques, ¿cómo estamos de bosques? ¿Qué ha observado, doctor Germán, en los bosques, maderas? ¿Ha habido tala? ¿O cómo hacer arborizaciones? ¿No? Que es muy importante también. Toma cualquier punto cardinal. Véngase de Villa de Leyva hacia acá, desierto hasta cuando llegas al límite con Moniquirá, aquí a Pantanillo, ¿no? De ahí para allá es zona desértica. Tú te vienes de Tunja hacia acá, pelado todo hasta cuando no llega a la cumbre. Y ahí para arriba pues le han dado muy duro a la tala de bosques por la agricultura intensiva. Se viene de Santander igualmente, hasta cuando no llegas por allí a Santana, muy poca es la arborización que uno ve. Entonces estamos como en un paraíso donde tú encuentras una diversidad en flora y en fauna espantosa, terrible, muy prolífica, ¿no es cierto? Es nuestra zona. Entonces aquí también para cultivos de maderables, muy interesante por su régimen de lluvias, crecen muy rápido. Acabamos de sembrar una ceiba que ahorita te la muestro, una ceiba que tiene 6 meses de sembrada y está así la matica, va hermosa. Y así sucesivamente. Entonces, en fruticultura, te acabo de mencionar, pues está en este momento incrementándose los cultivos de lulo, de mora, de tomate de árbol, de la feijoa también está tomando mucha importancia. Entonces son cultivos donde se puede aprovechar al máximo la mano de obra de la familia. Aun cuando el Ministerio de Trabajo dice otra cosa diferente, que a los niños no se les puede dejar trabajar porque es un pecado. Yo digo, pecado no dejarlos trabajar, ¿no es cierto? Eso sí es un pecado, no enseñarles. Porque, hombre, el modus vivendi, el aprendizaje familiar, es algo muy valioso que no lo enseñan en ninguna universidad ni en ninguna escuela. Y además, de pronto lo comentábamos fuera de cámaras, que hace unos años en las escuelas rurales, que hoy se han convertido en colegios, pues se abandonó por parte del Ministerio de Educación, eso hay que manifestarlo, de los apoyos a las huertas escolares, a los colegios técnicos agrícolas, que de alguna manera formaban al niño para la vida, que son formaciones para la vida. Y eso evita precisamente que los jóvenes se desplacen hacia las urbes, hacia las grandes ciudades. Bueno, con unas buenas políticas públicas desde el Ministerio de Agricultura, las Secretarías de Agricultura Departamental, los presupuestos y políticas en los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial de los municipios para apoyar a la comunidad campesina. Con tierra hay. Alguien llegó aquí de Israel, un ingeniero agrónomo de Israel, voló Colombia, quedó deslumbrado, fascinado con lo que veía cuando ellos tienen puros desiertos, pura arena. Y no tienen agua. No tienen agua, pero hay cultivos hidropónicos, valoran realmente el agua, que con gota de agua se saca, y acá pues tenemos agua en abundancia, tierra negra por montones, y a veces no hay el apoyo público de los diversos gobiernos. Bueno, hay políticas de los centros de acopio que pudiéramos también charlar, una política que se generó aquí en el departamento de Boyacá, construir unos lugares donde el campesinado viniera a vender sus productos bajo sombra, con algunas condiciones. Eso como que se ha diluido, hay
una reventa, los mercados campesinos propios, como que el pequeño campesino no está contando con el apoyo de verdad. Ahora, ya casi para finalizar este programa, doctor Germán, se ha firmado un acuerdo de paz, ya muy conocido, hasta polémico, ¿no? 50 y 50% de la población. Bueno, pero se tiene ya un acuerdo de paz, porque es mejor vivir en paz que vivir en guerra, necesariamente. Y ahí uno de los capítulos iniciales de este acuerdo tiene que ver con el agro, una política de agraria integral, dice el acuerdo último que firmaron en el Teatro Colón. Va a tener recursos y seguramente, y los dejamos aquí ante la opinión moniquireña, ¿no?, que las asociaciones, las acciones comunales, la Secretaría de Gobierno de Agricultura, de Planeación, de la municipalidad, tienen que apropiarse de ese acuerdo, subrayarlo perfectamente y presentar proyectos al Ministerio de Agricultura, porque recursos van a haber y no podemos mirar por allá lejanamente, es que aquí los necesitamos para redimir el campo. Sí. ¿Qué podemos comentar en ese sentido, doctor Germán, con entusiasmo, para invitar a las autoridades, invitar a nuestros dirigentes, a los políticos, que miren hacia el campo y que miren a nuestras regiones? Muy importante el tema, Juvenal. Partamos de algo, de alguna base. En este momento hay recursos para el campo, sea a través de créditos, sea a través de las secretarías de fomento agropecuario. Hay recursos y va a haber muchos más recursos con el programa de la paz, porque no solamente van a ser recursos del orden nacional, sino internacional, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿y cómo obtenemos esos recursos? No porque sea fulano y tal, hoy en día no, porque don fulano es el doctor tal, le van a dar recursos, no, olvidémonos de ese cuento, y eso ya historia antigua, y en este momento son asociaciones. ¿No es cierto? La asociatividad. Hemos tenido muy malas experiencias en nuestro medio porque no tenemos ese carácter asociativo. Lo uno porque no nos nace y lo otro porque las organizaciones, o mejor los directivos, nos han quedado mal. Entonces tenemos esa parte negativa. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ese es un llamado a todo el sector agropecuario, es un llamado muy vehemente y que me sale pues del corazón decirle a la gente: asociémonos. En el sector lechero, por ejemplo, existe el Comper Lácteo de Boyacá, que nosotros ni sabíamos de eso. Las noticias de Tunja aquí a Moniquirá no llegan porque no tenemos representatividad allá, y no hay representatividad porque no hay asociaciones y a una sola persona no la escuchan. Entonces, por favor, asociémonos. Te comento esto, los amigos de arriba de la vereda de Tierra de González me invitaron a que conformáramos una asociación de moreros. Hoy en día yo no produzco mora, pero dije, bueno, hagámosle. Así yo no produzca una libra de mora, pero vamos a asociarnos. Entonces, así lo mismo para las demás asociaciones, tenemos que vincularnos para lograr tener esos recursos. Muy bien, doctor Germán. Este tema podríamos utilizar más tiempo, simplemente lo dejamos allí planteado ante la opinión moniquireña por MoniTV, con todas sus ideas, con todo este conversatorio que hemos adelantado. Invitamos pues a que sea de buen recibo, con toda la intencionalidad que se ha elaborado este programa. Queremos darle los créditos, el agradecimiento al doctor Germán Beltrán Chacón por los aportes que ha entregado para Diálogo MoniTV de la Asociación La Cumbre. Estamos terminando acá.